3 va a quedar para entregar el 30 de junio, el domingo 30 de junio. ¿Ya? Entonces para aprovechar las pocas clases que nos quedan. Entonces, vamos a rematar, ¿no es cierto?, esa semana, ¿no es cierto?, con dudas, con consultas el mismo domingo, el mismo viernes, perdón, y el trabajo le va a aparecer por sistema, ¿no es cierto?, que tiene que darlo el domingo, o sea, perdón, le va a aparecer la fecha de evaluación el viernes 28. Le va a aparecer el viernes 28, pero en realidad lo tienen que entregar el domingo 30. Ya les voy a dar más plazo. Entonces, partimos con esta unidad, chiquitos. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? ¿No es cierto? Bueno, primero partimos, ¿no es cierto?, con la unidad 3, el nombre de la unidad, estructuras de acero. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy día? Vamos a ver, ¿no es cierto?, el descriptor de la unidad 3, la caracterización de los aceros, ¿no es cierto?, de los perfiles y de los elementos constructivos. Vamos a ver la distribución, cómo se distribuye en una estructura de acero, la distribución de cargas, ya sean horizontales y verticales, gravitacionales y laterales, y algunos criterios de diseño. ¿Sí? Me interesa que esta sea como la base, los fundamentos para lo que vamos a ver nosotros esta semana y la próxima. Entonces, ¿cómo partimos? ¿Cierto? Los aprendizajes esperados. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Analiza el comportamiento del estudiante, capaz de analizar el comportamiento de estructuras de acero para su uso como elementos constructivos estructurales, considerando las cargas de servicio y su comportamiento esperado. Entonces, ¿no es cierto?, el aprendizaje esperado de una forma viene en la línea con la que venimos trabajando en la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? Más allá del F-Tool, ¿no es cierto?, lo que teníamos que hacer, la idea del informe técnico 2, ¿no es cierto?, era que ustedes lograran dar continuidad a lo que ya habíamos visto en la unidad 1, ¿no es cierto?, que es agarrar una estructura, evaluarla en función de su serviciabilidad, definir las cargas por normativa, ¿no es cierto?, hacer la tributación y comenzar a hacer el análisis que se le está pidiendo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora solamente enfocado en el acero, solamente en estructuras de acero. Criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Son 4. Discrimina y diferencia los elementos estructurales según su disposición, serviciabilidad y cargas de servicio. Que es un poco lo que les acabo de decir. 2. Distingue los tipos de conexiones basadas en soluciones constructivas, basadas en elementos de acero estructural. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, cómo identificar y cómo verificar una conexión soldada y una conexión apernada, que son las dos básicas, ¿sí? La soldadora y la conexión apernada, nos vamos a dar cuenta que son las dos alternativas fundamentales. Pueden estar multistructurales, ningún problema, pero generalmente van separadas. O es soldadura o es perno de corte, ¿ya? Vamos a ver que hay una solución mixta que se llama, ¿no es cierto?, la metina interna, ¿ya? Esa va generalmente en los empotramientos. 3. Vamos a aplicar y diferenciar, ¿no es cierto?, el uso de la documentación técnica vigente aplicable a estructuras de acero, es decir, la norma NSH, todas las normas NSH involucradas, y el manual ICHA. ¿Ya? El manual ICHA, no sé si les suena, se llama el Instituto Chileno del Acero, ahí vienen las iniciales, Instituto Chileno del Acero. Es como la Biblia en el diseño de acero en Chile, ¿ya? Que está basado en normas internacionales. 4. Analiza, calcula y verifica la capacidad soportante de distintos elementos proyectados en acero estructural. Entonces vamos a ver de forma muy superficial, chiquillos, cómo hacer un cálculo simple de elementos que están a compresión, a flexión, a tracción, ¿ya? Y vamos a ver cómo se verifica. ¿Cuáles son los contenidos mínimos obligatorios que tenemos que revisar en esta unidad, chiquillos? Primero, aprender a diferenciar, ¿no es cierto?, los elementos estructurales de acero. Cuando un elemento está trabajando como viga, cuando está trabajando como pilar, ¿no es cierto?, cuando está trabajando como arrastramiento, elementos principales y secundarios. Después, caracterización del acero como material estructural constructivo, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a diferenciar entre los tipos de aceros que hay, ¿sí? Vamos a aprender a diferenciar, ¿no es cierto?, entre los aceros que son solamente para cargas estáticas y cuáles son para cargas dinámicas, para cargas cíclicas. Vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, entre los perfiles que están laminados en frío y los laminados en caliente. Requerimientos de estándares de calidad mínimos obligatorios en obra. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos mínimos que tenemos que, ¿no es cierto?, verificar en una obra que está prácticamente en su totalidad diseñada y construida, ¿no es cierto?, en acero. Vamos a estudiar superficialmente lo que nos dice la NSH 204, la 203 y la 427, junto con el manual ICHA. ¿Ya? Esos son, de una forma, el descriptor de esta unidad. Partimos entonces. Lo primero que quiero decir, chiquillos, es que vamos a hacer la gran diferenciación. En esta unidad, ¿no es cierto?, no vamos a ver las barras de refuerzo del acero, del hormigón armado, perdón.
vamos a ver solamente los aceros que son soldables y los conformados en frío, llámese metalcón, ¿ya? Entonces vamos a considerar solamente el estudio de todos los aceros menos las barras de refuerzo, ¿no es cierto?, de hormigón armado. Eso lo vamos a incluir en la próxima unidad, ¿ya? Entonces partimos entonces con la caracterización de los aceros estructurales. Esta tabla, chiquillos, la tabla 1.1 es más extensa. Es una plana en hoja de carta completa. Yo les dejé un extracto. Esta norma, ¿no es cierto? Perdón, esta tabla lo que nos dice es la designación internacional según la ASTM, ¿no es cierto?, para los distintos tipos de acero. ¿Qué es lo que nos dice la ASTM? La ASTM es una organización, ¿no es cierto?, encargada de estandarizar, ¿no es cierto?, el uso de los aceros. Entonces, cuando designemos a un acero, por ejemplo, si estamos en un país como Brasil, ¿no es cierto?, ellos tienen su propia, ¿no es cierto?, fabricación, su propia fundición de acero. Ese acero, de una u otra forma, de acuerdo a los requerimientos estructurales de cada país, se tienen que acoplar a una de estas clasificaciones. Si no es así, se genera una nueva definición. En Chile hacemos exactamente lo mismo. Entonces, veamos cómo leemos esta tabla. Fíjense, ¿cómo vamos a leer un acero A36? Un A36 lo vamos a leer como un acero que tiene un límite de fluencia, el FI es el límite de fluencia, ¿no es cierto? Vamos a tener un límite de fluencia de 248 megapascales. ¿Sí? La conversión que tenemos que hacer es la siguiente. Siempre vamos a considerar que el FI es el límite de fluencia y el FU es el límite último, ¿no es cierto?, o a la ruptura. Entonces, cuando veamos, ¿no es cierto?, podemos trabajar sus límites de fluencia, el límite último, podemos trabajar en megapascales o, ¿no es cierto?, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la gran diferencia? El megapascal, ¿no es cierto?, lo multiplicamos por 10 y nos da el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo la 36? La 36, la primera variante, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo es que tenemos, ¿no es cierto?, un límite de fluencia de 2480 megapascales, ¿no es cierto?, que en unidades americanas sería KSI, 36 KSI, de ahí viene su designación, ¿no es cierto?, KSI, 36 KSI, tenemos 248 megapascales, y su límite último, ¿no es cierto?, varía entre 400 y 550 megapascales, que sería lo mismo que 4000 y 5500 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Recuerden que lo multiplicamos por 10. Entonces, acuérdense que cuando trabajábamos en el F-Tool, ¿no es cierto?, el F-Tool ya venía con el menú para el cual nosotros podíamos diferenciar en qué queríamos trabajar el límite de fluencia, ¿no es cierto? Lo podemos trabajar en megapascales, ¿no es cierto?, en pascales, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, en kilogramos fuerza milímetro al cuadrado, ¿sí? Tenemos distintas opciones. Esta tabla se la voy a enviar completa, chiquillos, se la voy a subir al sistema. Ahí les dejo un recordatorio incluso, ¿no es cierto?, que el FI, ¿no es cierto?, es el límite de fluencia, o lo mismo que decíamos, que es cuando, yo lo vimos en clase atrás, en este mismo curso, que es cuando el acero, ¿no es cierto?, está trabajando en rango elástico. El método ASD se basa, ¿no es cierto?, en esa premisa. Solamente diseñamos los elementos pensando que se van a mantener en rango elástico, que no van a comenzar el proceso de plastificación, lo cual no siempre es así. Un signo importante, ¿no es cierto?, se puede producir plastificación. O sea, cuando vuelve a su forma original. Exactamente. Cuando es capaz todavía de volver a su forma original. Una vez que se pasa el límite de fluencia o el rango elástico, ya no vuelve a plastificar, comienza la plastificación. El FU le vamos a llamar, ¿no es cierto?, tensión o resistencia última. El FU, ¿no es cierto?, lo vamos a volver a ver, chiquillos, en una gráfica, es la última, ¿no es cierto?, cuando ya la estructura colapsa, ya cuando no hay más, ¿no es cierto?, el acero revienta. Entonces, fíjense cuánta diferencia entre el FI, el límite de fluencia y la resistencia última. Podemos encontrar hasta 5500 kilogramos por centímetro cuadrado, versus que, ¿no es cierto?, el límite de fluencia tenemos 2480, la mitad prácticamente, ¿sí? Tenemos casi el doble.
¿Ya? Todos los aceros chiquillos los vamos a caracterizar por esta forma. Todos los aceros estructurales que vamos en esta unidad los vamos a caracterizar de esta forma. Su límite de fluencia y su resistencia única. ¿Ya? En la siguiente tabla, ¿no es cierto? Tenemos la nomenclatura, la notación que usa la norma chilena NSH 203. ¿Sí? Estos son los aceros que nosotros utilizamos en Chile. ¿Sí? Esta es la clasificación, la denominación que se estandarizó para los aceros estructurales soldables que usamos en Chile. Vamos a tener el A240ES, ¿sí? El A270ES, el 345ES y así una serie, ¿no es cierto?, de aceros. ¿Cómo leemos esto? ¿No es cierto? El primero, ¿no es cierto?, tenemos que, nos está diciendo que es un acero que tiene un límite de fluencia de 240 megapascales y que es estructural soldable. Eso significa la ES, estructural soldable. Entonces, para este acero, el A240, ¿no es cierto?, su límite de fluencia son 240 megapascales, o lo que sería lo mismo que 2400 kilogramos por centímetro cuadrado. Cualquiera de las dos unidades es válida. Sí, te dijo que esto tiene que ver con cómo la norma chilena. hace su propia homologación, su propia estandarización. Claro, pero acá en Chile no se crea acero. Entonces no deberíamos adoptar la misma. No funciona así. No funciona así. Lo que pasa es que, por ejemplo, piénsalo así. Un país como Brasil, ¿no es cierto?, a diferencia, o Argentina o Brasil, la diferencia de Chile es que Chile es un país sísmico. Entonces se puede decir que estamos tomando menos de los valores originales para cubrirnos un poco. Porque en el otro es 240 y el otro lado llegaba a 500. A cambio que allá a 460. No, que no son lo mismo. Estas son las clasificaciones. Esta tabla que vimos recién, Perdón, 220. esta tabla que vimos recién, ¿no es cierto?, de otra forma, si te entiendo tu pregunta. Pero leámoslo así por ahora, fíjate. Si tú vas a Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, un curso de especialización el próximo año, van a trabajar con esta tabla, muy probablemente. Porque esta tabla les vale aquí, en la India, en España, en Canadá, en cualquier parte del mundo. Es como un estándar internacional. ¿Sí? Lo que se hace acá, ¿no es cierto?, se hace una homologación. Probablemente tiene que ver con lo que tú tienes que decir, probablemente no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero se definió como estándar, ¿no es cierto?, que el acero A240 soldable tiene que tener una resistencia mínima, ¿no es cierto?, de 240. Ahora, entre 2400 y 2480, no es tanta la diferencia, ¿ya? Lo que no importa es que el límite de influencia, ¿no es cierto?, este tiene que ser el valor mínimo que tiene que alcanzar. Vamos a ver que hay otras propiedades que el acero tiene que alcanzar. ¿Sí? Vamos a ver. Profe, yo tengo una consulta. ¿El Huachipato no es una fábrica de acero? Sí, pero no produce todo el acero que necesita este país. Ah, ya, pero Chile sí fabrica acero. Pero sí, Ya. pero produce producto, pero no es caro. Y por ejemplo, si por ejemplo llega un producto de afuera, tiene que certificarse acá en Chile bajo esa norma. Exactamente. O sea, no puede venir con su certificado. No. Tiene que la empresa sí o sí mandarlo a certificar. Sí. Me lo vamos a ver en ti. Profe, disculpa, ¿cómo se llama la resistente? Tenemos el límite de fluencia y el otro era. La resistencia última. El límite último. O la ruptura que se llama. Entonces, ¿no es cierto? Nos dice, la norma NSH indica dos categorías de aceros estructurales, los de usos generales y los de aplicaciones sismo-resistentes. ¿Ya? Los primeros tienen la denominación ES, ¿no es cierto? Y la segunda especial. Entonces, los ES, ¿no es cierto?, son aceros que tienen una mayor, fíjense, el A250 ESP, ¿no es cierto?, tiene una resistencia entre 250 y 350 megapascales, muy parecida a esta. Está entre estos dos. Pero fíjate, su resistencia última parte, su límite último o de ruptura parte en 400 megapascales y puede llegar hasta los 550. Por lo Eso tanto, es de especial, ¿cierto? 250 sí, especial. sí, se espera entonces, ¿no es cierto?, que ante cargas de gran sismicidad, ¿no es cierto?, esto se ocupa mucho en la gran minería. La gran minería se ocupa mucho de estos aceros, porque te da la segura, te garantiza, ¿no es cierto?, que el acero va a ser lo suficientemente dúctil para que se pueda doblar, ¿no es cierto?, para que se pueda disipar energía y lo suficientemente resistente para que en caso de que haya una especie de colapso, la estructura, ¿no es cierto?, alcance un gran rango de plastificación, ¿cierto? Entonces, de 360 bajamos a 400, o sea, subimos a 400.
de 460 a 550. Es alta la variación. No sé si ya lo explicó, ¿no? Pero ¿qué significa el cambio de la A a la N y a la Y? ¿Estos aceros? Sí. No lo tengo en claro, porque estos aceros, por lo menos yo no los estudié, esta normativa es nueva. Voy a buscar toda la información, lo voy a averiguar, ¿ya? Pero, por lo que sí sé es que estos son los primeros 3 aceros, son los tradicionales. ¿Sí? Son los tradicionales que usamos en obra. Entonces, los aceros estructurales que corresponden a barras de perfiles, tubo y plancha que se utilizan en Chile para los distintos elementos que conforman la unificación, se listan en el capítulo A3 de la NSH 427. Entonces, lo que decía su compañero, todos los aceros, ¿no es cierto? Todos los aceros que se importen, ¿no es cierto?, desde el exterior, tienen que pasar por una certificación, ¿no es cierto?, basada en la NSH 200. ¿Sí? Es obligatorio. ¿Sí? Los aceros de norma STM deben ser certificados bajo la norma NSH 203 por un organismo acreditado. Entonces, de una otra forma, lo que se hace cuando se importan los perfiles de acero es que el importador, ¿no es cierto?, no sé, trae un lote, trae 5 toneladas de cierto perfil. Ese lote viene con su propio certificado de calidad. Ese certificado de calidad, lo que nos dice, ¿verdad? Que tengo que buscar. Ese certificado de calidad, en el fondo, lo que nos dice es: mire, estos perfiles, nosotros, como desde la fábrica de acero, de la siderúrgica, nosotros podemos garantizar que tienen por lo menos este límite de fluencia. Muchas veces el límite de fluencia es un testeo, no es aleatorio, es muestrial. ¿Sí? Por ejemplo, bajo los estándares internacionales se les llama coladas. Cada tantos metros cúbicos de colada se toma una muestra. Y esa muestra es la que se ensaya. Se ensaya a la fluencia, a la tracción, a la compresión, y esos son los valores que vienen en el certificado. Muy probablemente, si nosotros agarramos así como aleatoriamente una viga que venga de ese lote, le sacamos un trozo de ala, lo cortamos, fabricamos la probeta y la ensayamos, muy probablemente nos den las resistencias mayores que las que declararon el certificado. Porque es, ¿no es cierto?, un tema estadístico. Se te da, ¿no es cierto?, un valor promedio, un valor estándar, pero ese valor puede ser mayor, pero nunca menor que el que nos pide en este caso la NSH 200. ¿Ya? Entonces, la garantía de los aceros está en la certificación, en el certificado de calidad que viene los aceros. Y eso tiene que estar. No puede no venir un acero con su certificado. Si alguien te dice que un acero no tiene su certificación, es dudoso. Es muy dudoso. ¿Ya? Porque tiene que estar, por ley, tiene que venir con su homologación. ¿Qué tipo de perfiles tenemos? ¿No es cierto? Tenemos los perfiles W, o, ¿no es cierto?, también conocidos como de ala ancha, ¿no es cierto? Tenemos los perfiles S, medida estándar americana, ¿no es cierto? De otra forma, entre el W y el S, ¿no es cierto?, es que el ala, ¿no es cierto?, las alas del perfil W y el S, en el S son más chiquititas. Tenemos un perfil C canal estándar, un L ángulo, un WT o ST, o también como le llamamos T estructural, una tubería, un perfil tubular, ¿no es cierto?, un canal tubular, un tubo estructural que puede ser rectangular o cuadrado, barras, ¿no es cierto?, rectangulares o cilíndricas lisas, ¿no es cierto?, y planchas. Tenemos esos tipos de perfiles, ¿ya? Vamos a trabajar con esos tipos de perfiles. Estos son perfiles laminados, chicos. Estos son perfiles laminados. Vamos a ver la diferencia, ¿no es cierto?, entre perfiles laminados y perfiles laminados en caliente y perfiles conformados en frío. Estos vendrían siendo los que conocemos como metalcón, ¿sí? La marca de metalcón, ¿no es cierto?, son perfiles de aluminio conformados en frío. Cuando hablamos de perfiles conformados en frío, estamos hablando de los perfiles de metalcón. Acuérdense que cuando hablamos de metalcón es una marca. Es como decir Pepsodent, claro, como Ford, exactamente, ¿no es cierto? Pero el nombre técnico son perfiles conformados en frío, exactamente. Entonces vamos a tener los perfiles canales, ¿no es cierto?, con aleta, sin aleta, los perfiles de seta, que se lo había mostrado, ¿no es cierto?, que son perfiles generalmente usados como costanera, ¿sí? Estos son perfiles utilizados como pilares o vigas, ¿no es cierto?, conformados por doble canal, ¿no es cierto? Tenemos los ángulos y tenemos los sombreros, que también se les conoce como omega. Los omega, ¿ya? Entonces tenemos esas secciones chiquitas que son los perfiles conformados en frío. Estos son los dos tipos de perfiles que vamos a ver en esta unidad: laminados en caliente, conformados en frío. ¿Ya? ¿Qué es eso de conformado? Lo que pasa es que el acero,
Caliente se da la forma. Sí. Pero Sí. eso de frío y caliente. Tiene que ver con la resistencia. Tiene que ver con la resistencia. Cuando tú el acero lo calientas, ¿no es cierto? Se produce como un proceso alquímico. Las propiedades, ¿no es cierto?, están como exacerbadas, entre comillas, ¿no es cierto? Y lo que se hace en los perfiles laminados calientes es que tú, al doblarlo, ¿no es cierto?, lo que generas, ¿no es cierto?, es una sección maciza de acero continuo. ¿Sí? Entonces es como un molde. ¿Sí? Es como un molde. Generas como una pura sección de una. Imagínate un molde como de. Un molde. No, ya. ¿Sí? Estos es una plancha que se va doblando. Ah, y se le da la forma. Y cuando tú doblas un elemento metálico, lo estás, de alguna forma, si le hacemos como un zoom microscópico, estás rompiendo la fibra. ¿Sí? Estás rompiendo la fibra. Entonces, al romper la fibra, lo que estás haciendo, se entiende, bajo un proceso controlado, para darle esta forma, ¿no es cierto?, le estás disminuyendo las propiedades, le estás disminuyendo la resistencia. En base a eso se deduce que estos son más frágiles que los otros. Exactamente. Pero Exactamente. frágil- Pero también se siguen comportando como acero. Sí, pero frágil implica que sea. Son menos dúctiles. No más frágil, menos dúctil. Vamos a ver la diferencia de eso. Vamos a ver la diferencia de eso. Lo que pasa es que siguen siendo igual de resistentes que los otros. Si tuviesen el mismo grosor. No. Igual siguen siendo más débiles. No, porque se espera que trabajen. Sí, te voy a dar el punto. Dejémosle que son más frágiles. Sí, tienes razón. ¿Sí? Lo que pasa es que nos falta una propiedad más, que la vamos a ver cuando veamos la norma chilena. Ahí vamos a volver a tu duda. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, qué tipos de perfiles, ¿no es cierto?, elementos estructurales podemos encontrar, ¿no es cierto?, en una obra en la serie. Por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos encontrar las costaneras. Costaneras, llámese tipo enrejado, ¿no es cierto? Esta estructura, ¿no es cierto?, cuando nosotros las conformamos para grandes luces, ¿no es cierto?, estamos generando unas costaneras más grandes. Entonces, en gimnasios, ¿no es cierto?, en galpones, de larga distancia, de largas luces, podemos encontrar este tipo de costaneras. Las planchas de techo, ¿sí?, planchas, costaneras, los perfiles 0, Z. Vamos a tener las columnas, ¿no es cierto? Vamos a tener las vigas principales o vigas maestras. Vamos a tener diagonales, ¿sí? Diagonales los arreglamientos, como veíamos en la amiga pasada. Vamos a tener, ¿no es cierto?, lo que son las vigas de piso o viguetas, ¿sí? Y podemos también encontrar las losas con placas colaborantes. Dice, ¿no es cierto?, la gran característica que tiene el acero es que con elementos de pequeños espesores se pueden lograr dar soluciones constructivas a problemas estructurales no menores, tal como la conexión entre pilares y fundaciones, placa base, atizadores, pernos de anclaje y uniones soldadas. En este esquema no se presentan los elementos de acero empleados en las conexiones, ya sean soldadas, apernadas o una mezcla de estas, ni las uniones constructivas que se producen en los nodos, pues existe una tremenda cantidad de variantes que resulta imposible de abordar en una sola imagen. Lo que les trato de decir, chiquillos, es que a grandes rasgos vamos a trabajar con estos elementos. No les doy una foto sobre las conexiones, porque en el fondo cada obra puede tener su propia, ¿no es cierto?, configuración de conexiones. De otra forma, es una parte como una artesanía, una maestranza, ¿no es cierto? Una vez que el proyecto requiere, ¿no es cierto?, vamos a ver que la parte más importante de la estructura de acero son sus conexiones, ya sean, ¿no es cierto?, apernadas o soldadas. Solo que cada proyecto va a tener sus propias planchas, sus propios elementos, sus propios atizadores, y hay que mandarlas a fabricar ahora. Hay que hacer un diseño específico para cada conector, ¿ya? Entonces, por eso no están incluidas. Entonces, si nosotros nos fijamos, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando veamos las soluciones para las conexiones apernadas, los atizadores sobre todo, son unas pequeñas chiquititas. ¿Ves? ¿No es cierto? No pesan nada. Un atizador no pesa nada, ¿no es cierto?, en comparación, por ejemplo, a un pilar. Pero si tú bien colocado junto con los pernos de anclaje, ¿no es cierto?, que viene una solución de empotramiento súper óptimo, súper sólido, con un pedacito así de acero. Y de repente los cálculos nos van a dar cosas así como, ¿de verdad me dio eso? 2 centímetros, 3 centímetros de ala, ¿cierto? Y vamos a ver que por eso no necesitamos más, ¿ya? Distribución de carga. ¿Cómo vamos a, ¿cierto?, analizar la distribución de carga? De una forma, ¿no es cierto?, estos se comportan como, ¿no es cierto?, de la siguiente forma. Las cargas gravitacionales, ¿no es cierto?, llámese peso propio, sobrecargas de uso, materiales que estemos guardando, ¿no es cierto?, se aplican y se transfieren sobre, ¿no es cierto?, el diafragma de la losa.
Acuérdense que una losa, la función principal, nosotros estamos apoyados sobre una losa en este momento, la función de la losa es distribuir horizontalmente las cargas. Todas las cargas, ¿no es cierto?, distribuirlas, llevarlas hacia los costados. Vigas de borde, pilares, columnas, vigas, ¿no es cierto?, maestras, vigas viguetas. ¿Sí? Luego, nos vamos al paso 2, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no es cierto?, que esta carga luego se transfiere de la losa de piso a las vigas del piso. ¿Sí? De otra forma, si nos hacemos la película, una vez que cargamos, ¿no es cierto?, nuestra losa, tanto por su peso propio como la sobrecarga de uso, vamos a transmitir directamente, ¿no es cierto?, esa carga a las losas a las vigas de piso. Y luego, esas vigas de piso, ¿no es cierto?, descargan sobre las vigas principales. A su vez, esas vigas principales, ¿no es cierto?, descargan sobre las columnas a través de los puntos de conexión. Y finalmente, ¿no es cierto?, las cargas se transfieren hacia las columnas. Finalmente, las columnas, ¿no es cierto?, descargan sobre la fundación. Entonces serían las cargas gravitacionales. Las cargas laterales que vamos a experimentar, ¿no es cierto?, van a ser muy similares, solo que ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener que garantizar es que nuestra losa, ¿no es cierto?, trabaje de manera conjunta con nuestras vigas de piso y nuestras vigas principales. ¿Cómo garantizamos eso? Colocando pernos de anclaje. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, pernos de conexión, pernos de corte, pernos stud, que se les conoce también, STUD, pernos stud, ¿no es cierto?, que van entre la losa colaborante y las vigas, ¿no es cierto?, de piso. ¿Ya? Generalmente lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se perfora la placa colaborante, se colocan los pernos y se hormigona sobre ellos. No al revés, tú no perforas el hormigón una vez endurecido. Primero perforas y después hormigonas sobre los pernos. No sé si se entiende. Entonces lo que se genera, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Vamos a tener, ¿no es cierto?, voy a hacer un corte transversal, vamos a tener las dos vigas, ¿no es cierto?, vamos a tener aquí las losas colaborantes. Bueno, aquí hacemos el hormigonado, ¿no es cierto? Y aquí primero hacemos, ¿no es cierto?, la perforación. Generalmente un juego de pernos en esta dirección, no dos, ¿ya? Y luego, una vez que se hace la perforación y se hace el traspaso, ¿no es cierto?, de los pernos de stud, se llaman así. Stud. Se hormigona. Ese rectángulo que está abajo sería un pilar de la redonda, ¿no? ¿Esto? Claro. ¿Y qué pasa si no fuese...? No, esta vendría siendo la viga del piso. Es para dibujar la forma. Ah, ya. Esta sería la viga del piso. ¿Sí? Esta es la losa colaborante, esta es la viga de pisos. En este caso la estamos estudiando de acero. Esta sería la losa colaborante. Estos serían los pernos de corte, los stud, ¿no es cierto? Y esto sería, ¿no es cierto?, el hormigón. Luego, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que estas cargas se transfieren, ¿no es cierto?, desde la losa de piso a las vigas de apoyo, ¿no es cierto?, de los ejes afectados, como lo acabamos de ver. Finalmente se transmiten, ¿no es cierto?, a través de los marcos, ¿no es cierto?, a las vigas principales. Nuevamente las vigas principales transmiten su carga, ¿no es cierto?, hacia los pilares, ¿no es cierto?, a las columnas, pilares. Y ahora le agregamos los arrastramientos. Los arrastramientos son muy importantes, como vemos en las estructuras de acero, porque esos son los que ayudan a que la estructura, ¿cierto?, tome cargas que en su plano no es capaz de soportar. Ahora es que el marco rígido tiene una función principal de llevar las cargas hacia la fundación, pero no puede hacerlo todo. Como tiene generalmente grandes luces, lo que le colocamos, ¿no es cierto?, son diagonales. Arrastramiento. ¿Cuál es la importancia del arrastramiento, chiquillos? El arrastramiento tiene que llegar, ¿sí? Tiene que llegar sí o sí a la columna. Fíjense, las cargas se transfieren desde los arrastramientos a las columnas. Por eso es lo que les decía yo, el tema de la... me llamó siempre la atención de que vi en las escaleras acá en el Jumbo, ¿cierto?, que es que las diagonales siempre tienen que conversar con los pilares. Siempre.
siempre tienen que llegar al nodo, siempre tienen que llegar a los 90 grados, ¿ya? Eso es lo que nos trata de decir este esquema, ¿sí? Entonces, de una forma, chiquillos, vamos a tener dos tipos de cargas, las verticales gravitacionales y, ¿no es cierto?, las horizontales o diagonales laterales, ¿sí? Aquí podríamos decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que estaría la carga sísmica. Cada vez que nuestra estructura, ¿no es cierto?, se somete a un sismo en cualquier lado de eje, vamos a tener que, ¿no es cierto?, garantizar que esta estructura es capaz de soportar la carga sísmica en este plano, ¿sí? Fíjense, si en este caso nuestro sismo, nuestro caso más desfavorable es en este sentido, es en ese mismo sentido en el que tienen que estar colocadas las diagonales, ¿sí? De una forma, cuando nosotros vemos una diagonal, lo que nos está avisando es que el diseño nos está diciendo que en ese sentido va a ser el caso, el eje más desfavorable. Ahí está la solicitación máxima. ¿Sí? Porque en ese sentido es donde están dispuestas las diagonales. Si no, nos estarían trabajando ahí. Eventualmente, el día de mañana, ¿no es cierto?, esta estructura le va a pasar lo que veíamos al principio, lo que veíamos la vida pasada. Esta estructura, si es un marco rígido, voy a simplificarlo mucho. Si es un marco rígido, ¿no es cierto?, y tiene una diagonal en este sentido, exactamente lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, es que cuando ocurra una solicitación sísmica entre esta solicitación y esta solicitación, muy probablemente en este sentido, el sismo sea su plano, su carga más desfavorable, ¿cierto? Porque el sismo le cae ahí. ¿Sí? Por eso le colocamos recto, por eso le colocamos diagonal. ¿Qué más tenemos? Criterios de diseño. Las 4 etapas principales dentro de un proyecto de acero son el diseño, detallamiento, fabricación y montaje. Como les decía, chiquillos, hay una máxima que se utiliza en... ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿9:50? Ya, estamos bien. Entonces, hay una máxima en maestranza, en acero, que se dice: si lo puedes dibujar, lo puedes fabricar. ¿Sí? Eso se dice generalmente en las maestranzas te dicen eso. Si usted lo puede fabricar, lo puede dibujar. O sea, lo puede dibujar, lo puede fabricar. Entonces, esta parte es tan importante, el diseño como el detallamiento, la fabricación y el montaje mismo, ¿sí? Cada una tiene su propia importancia. Veamos cuáles son cada una. El diseño estructural corresponde al dimensionamiento de las partes de una estructura una vez que se han calculado las fuerzas y desplazamientos, ¿sí?, las deformaciones y deflexiones como lo vimos anteriormente, de manera que la estructura soporte satisfactoriamente, es decir, se cumplan los estados límites de resistencia y serviciabilidad. Las cargas a que estará sometida. Quien ejecuta el diseño es la entidad denominada como ingeniería de diseño. El detallador es la entidad encargada de realizar los planos de fabricación requeridos para el acero estructural y los planos de montaje para la construcción del sistema estructural a partir de los planos de diseño. El detallador puede ser parte del staff del fabricante. El fabricante es la entidad encargada de realizar la fabricación de la estructura de acero y el montajista se encarga de realizar la instalación de los componentes de la estructura de acuerdo con lo indicado en los planos de montaje. O sea, este párrafo lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, es que cada una entidad puede ser por separado o puede formar parte del mismo equipo, pero cada una es independiente de la otra, solo que es un tren, ¿no es cierto?, en base al diseño, ¿cierto?, se desarrollan los planos de detallamiento, ¿no es cierto?, que a su vez van a pasar luego a maestranza o a fabricación, ¿no es cierto?, y que estos a su vez tienen que venir con un plano de montaje que le va a servir, ¿no es cierto?, al montajista para que lo agarre de la maestranza, los lleve a obra y los monte, ¿no es cierto? Es como un Lego. A su vez, de estas etapas, ¿no es cierto?, y entidades, se generan principalmente los siguientes documentos. Entonces, todo proyecto que se exprese, que sea un proyecto estructural de acero, ¿no es cierto?, vamos a tener los planos de diseño estructural, la memoria de cálculo estructural, los planos de fabricación y planos de montaje, que no son lo mismo, el diseño y el cálculo de las conexiones. Fíjense que este punto es parte de este grupo de 4 puntos que es tan importante. Es decir, es tan importante contar con los planos de diseño estructural, como la memoria de cálculo, como los planos de fabricación, como el diseño y el cálculo de las conexiones. ¿Por qué? Porque generalmente, chiquillos, el acero es un material muy resistente, muy dúctil y muy poderoso. Generalmente las estructuras no fallan, los elementos de acero no fallan en el elemento.
Generalmente donde fallan es en las conexiones, soldadas o apernadas. Por eso es tan importante contar, ¿no es cierto?, con la memoria de cálculo y la verificación de las conexiones mismas. Entonces, dentro de las conexiones, dentro del diseño y el cálculo de las conexiones, vamos a tener, ¿no es cierto?, el diseño y cálculo proporcionado por la ingeniería de diseño. ¿Sí? Luego vamos a tener el diseño y cálculo fabricado o entregado, perdón, proporcionado por el fabricante o detallador. Y finalmente, ¿no es cierto?, podemos tener la alternativa que es un diseño compartido. Es decir, podemos contar con esas tres alternativas. Pero siempre, chiquillos, siempre tenemos que tener nuestro respaldo en esas colecciones, ¿no es cierto?, ya sea la granada, soldar o una mixtura de ellas, tienen que venir con su propia memoria de cálculo. ¿Ya? Por eso a los soldadores se les paga también, porque son profesionales de que cada vez quedan menos, que son tan valiosos en las obras, los proyectos estructurales. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a darle me interesa darle prioridad a estos tres puntos chicos. ¿Sí? Diseño y cálculo de conexiones. Es bien sabido que un buen diseño y construcción de las conexiones en una estructura de acero son fundamentales para asegurar su buen comportamiento. Por un lado, las conexiones deben proveer las condiciones de borde de cada elemento y de la estructura. Cuando hablamos de condiciones de borde, chicos, tiene que ver con lo que veíamos en la unidad anterior. Cuando nosotros tenemos una viga, ¿no es cierto?, tenemos que entender, por ejemplo, si esa viga va a estar empotrada y simplemente apoyada, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuáles son sus conexiones de borde. ¿Va a haber traspaso del momento hacia el otro lado o no? Si es una viga de borde, no, porque al otro lado ya no tengo nada. Es una viga continua, ¿no es cierto?, que se atraviesa por una viga perpendicular, va a haber traspaso de momento compartido. Eso se refiere con las condiciones de borde. ¿Ya? Condiciones de borde de cada elemento y de la estructura. Y por otra parte, se deben diseñar para lograr una falla dúctil de la conexión o del elemento estructural. De acuerdo con la norma NSH 428, existen tres modalidades de diseño y cálculo de las conexiones, las que se eligen en función de la capacidad del diseñador, detallador y fabricante. Letra A, diseño y cálculo proporcionado por la ingeniería y diseño. ¿Sí? En este caso, se deben mostrar los planos de diseño, las conexiones diseñadas y calculadas. El fabricante debe ajustar a lo establecido, se debe ajustar a lo establecido, perdón. Los planos de diseño deben contener la siguiente información: ubicación de los puntos de trabajo, para conexiones apernadas, geometría de la conexión, espesores de plancha, cantidad, diámetro y ubicación de perforaciones, calidad y tipo de materiales de planchas, pernos, tuercas y bolillas, y tipo de superficie en conexiones de deslizamiento crítico. Sí, aquí me quiero detener un poquito porque cuando a mí me pasó que acá en Arica, como en general no hay una cultura de hacer proyectos estructurales importantes, me pasaba que venían muchos proyectos así como por encima, como no, se estaba calculado la conexión, y no es tan así. Como esto es una artesanía, mientras más artesano sea el proceso constructivo, mayor detallamiento tienen que venir en los planos. Entonces el día de mañana ustedes están en un proyecto estructural importante, en una obra, tienen que hacer un montaje de una obra de acero, ¿cierto? Ustedes tienen que exigir que les entreguen como insumo este segundo punto. Si es una conexión apernada, ustedes no tienen que suponer cuántas perforaciones hay. Ustedes no tienen que suponer cuál es la bolilla que tienen que ir. Ustedes no tienen que suponer cuál es el diámetro del perno orator que tienen que colgar. No. Todo tiene que venir detallado, ¿no es cierto? Porque hay todo un tema, lo vamos a ver, chiquillos, superficialmente la próxima semana, clase online, hay toda una distribución con el tema de las perforaciones. No es llegar y perforar, ¿no es cierto?, y colocar un perno anclaje. Tiene su ciencia. Por ejemplo, ahí deberíamos pedirse al ingeniero estructural. Sí. Así como. Sí, requerimiento de información. Sí, y no se puede negar. No se puede negar. Para conexiones soldadas, muy parecido. Detalle del tipo de unión. Si es una unión de tope, con o sin bisel, de solape, de filete, de talón, de tapón, de penetración completa o parcial, entre otras. ¿No es cierto? La soldadura que se ve sencilla, chicos, no es tan sencilla. A ver, por su sencillez es muy fácil tomarla por encimita, pero fíjense que una conexión soldada es la principal conexión de una estructura base. Es la que finalmente se va a llevar en los nodos rígidos, ¿no es cierto?, las conexiones a momentos. Por eso que es tan importante. Yo les voy a traer ejemplos, chiquillos. Ustedes van a ver que
con pequeños cordones de soldadura se pueden generar soluciones por fluidez eficiente, pero tienen que tener su ciencia, tienen que tener su lógica, su distribución. Por eso se revisan después, por lo menos en la empresa serie, se revisan la soldadura, o sea, viene un técnico especializado Sí. y parece que le pasa una máquina de infrarrojo, no sé, para ver si quedan burbujas. Son escáneres. Escáner, sí. Se escanean los soldados, lo que dice el compañero es verdad. ¿Sí? Las empresas, los proyectos importantes, las obras grandes importantes, ¿no es cierto? Lo que se hace, una vez que se hace el montaje y hasta presentar a los soldados, se le hace un escaneo. Es un escaneo que tiene una empresa especializada en ingeniería, ¿no es cierto? El escaneo propio de la soldadura. ¿Ya? La longitud de la soldadura y dimensión de los filetes, el hombro, la abertura de raíz, los ángulos de los biseles, ¿no es cierto? Y la calidad del material de apoyo. ¿Sí? Entonces, la soldadura es tanto o más importante que los mismos perfiles que estoy utilizando para el montaje de estructura básica. En esta modalidad, el fabricante, detallador y montajista pueden solicitar al ingeniero de diseño que modifique las conexiones cuando se produzcan interferencias o queden inaccesibles al momento de ejecutar el montaje. Eso pasa mucho. Pasa mucho porque uno diseña desde el escritorio, desde la oficina. No tiene toda la información y no tiene todos los detallamientos para ver dónde el cruce de elementos. ¿Sí? Entonces, cuando se produce eso en obra, ustedes no tienen por qué resolverlo. Ustedes presentan la problemática y le dicen a esta rubia también. En los planos aparece esto, pero en la realidad tenemos esto. Por favor, resuelvan. ¿Sí? Seguimos con el diseño, cálculo y conexiones. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un diseño y cálculo que está entregado, desarrollado por el fabricante o el detallador? Cuando el diseño y conexiones se subcontratan con el fabricante o un detallador, la ingeniería y diseño debe entregar la siguiente información. El método de diseño, ¿no es cierto? Ya lo habíamos conversado en la unidad pasada, ¿no es cierto? Que existen dos métodos de diseño estructurales, el ASD y el LRFD, ¿sí? Cualquiera son los diseños. Ahora, yo he visto los más pro, de hecho, he visto por un ingeniero que una vez desarrolló un manual de estructuras de diseño en acero con ambos métodos en paralelo. Entonces, te diseñaba una conexión, una viga, los dos elementos, ¿cierto? Tanto para el método ASD o el LRFD. No es necesario. Basta o lo uno o lo otro. ¿Ya? Conexiones típicas. Si se incluye un plano estándar con conexiones típicas, el fabricante o detallador puede definir el tipo de conexión a emplear en cada caso. Cuando no se incluye plano estándar y los planos de diseño tampoco se pronuncian sobre ellas, el fabricante o detallador debe proponer la conexión para la aprobación de ingeniería de diseño. ¿Sí? Nuevamente, chiquillos, no hay que suponer nada. Todo tiene que estar, ¿no es cierto?, aprobado por el ingeniero calculista, profesional calculista. Conexiones especiales. Cuando se requieren conexiones de deslizamiento crítico, conexiones de momento y conexiones deslizantes, estas se deben indicar en los planos de diseño. Eso, chiquillos, es muy avanzado. A mí no me lo enseñaron en la universidad, lo aprendí por oficio. Y pasa que hay muchas conexiones que lo que se hace es que se deja con un margen de juego. ¿Sí? Se espera que la estructura, además de la solución, la conexión, además de ser rígida, sea flexible. Sea rígida y flexible, es una solución muy avanzada. A eso se refiere con que sea deslizante, con que tenga un juego, sobre todo ante cargas sísmicas. ¿Ya? Profe, pero ahí también hay un tema importante en el acero que yo siempre lo escucho hablar, es que es el tema de, sobre todo en las zonas extremas, el ciclo de los hielos y del hielo que sufre el acero, que también eso se calcula en cierta forma. ¿Sí? Sí, también lo vamos a ver, chicos, está en la norma, sí, hay que considerarlo. Criterios de diseño para conexión. La ingeniería de diseño debe definir las condiciones de carga para diseñar cada conexión, ya sea indicando las cargas, corte, momento, axial de torsión, ¿no es cierto?, para cada elemento o indicando los porcentajes de carga respecto a las resistencias admisibles o nominal de cada elemento. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es responsabilidad de la ingeniería de diseño asegurar que estos criterios cumplan las normativas. De otra forma, lo que nos dice ahí es que cada conexión tiene que venir acompañada de su propia memoria de cálculo, ¿sí? E incluso una memoria explicativa, ¿sí? Tiene que venir detallada cuál fue el principio o fundamento, cómo se espera que se comporte, ¿no es cierto?, una conexión. Para eso, ¿no es cierto?, tiene que venir acompañado, lo que dice ahí, de las cargas que va a tomar, desde corte, momento, axial o torsión, ¿sí? Diseño compartido, que es la última alternativa, ¿no es cierto? También es posible que las conexiones más importantes y especiales, por ejemplo, conexiones de momento o de diagonales sísmicas, sean diseñadas y calculadas por la ingeniería de diseño sin
necesariamente detallarla por completo. Es decir, en los planos de diseño se pueden mostrar detalles estándar, indicando números de pernos, estaciones de planchas y bucetes, tipos de soldadura, sin describir completamente la geometría de la conexión. Por otra parte, las conexiones más típicas, tales como uniones de corte, de viga y arrastramientos secundarios, son diseñadas y calculadas por el detallador, de acuerdo con lo indicado en la modalidad previamente explicada. Es posible también que en los planos de diseño se sugiera mediante un detallador estándar o en las notas qué tipo de conexión de corte utilizar en caso de haber restricciones, por ejemplo, en el uso de conexiones de corte con plancha simple. Entonces, lo que nos dice esto es que también se acepta, ¿no es cierto?, como modalidad de trabajo, que el ingeniero calculista presente una solución estándar. ¿Cuándo se utiliza esto? Generalmente cuando el ingeniero calculista de una forma ya ha trabajado antes con, ¿no es cierto?, el montajista o con la maestranza. Cuando hay ya una conversación previa, se conocen, entonces le dice, mira, ¿te acuerdas del proyecto tanto? Aplica la misma solución. Entonces, de otra forma, el montajista ya sabe, ¿no es cierto?, tiene una experiencia previa. Esto pasa mucho, chiquillos, en las estructuras tipo gimnasio. En el sur, en los años 90, se construyeron, por lo menos en el sur, se construyeron muchos gimnasios tipo, muchos gimnasios fiscales en las ciudades, ¿no es cierto?, como llueve mucho, para que los niños jueguen en el invierno, se construyeron muchos gimnasios tipo. Y son soluciones estándar, son soluciones que tú necesitas un peladero, ¿no es cierto?, un terreno emplazado, nivelado con un buen suelo, y tú replicas el proyecto. Y generalmente lo que se hace es que las variaciones son tan pocas que ya al final del tercer proyecto tú replicas la misma solución, ¿no es cierto?, porque sabes que la carga de viento no varía mucho, la carga de nieve no va a variar, ¿no es cierto?, ya está definida por la estandarización. Los marcos ya están definidos, tienen una luz, tienen una cumbrera, tienen, ¿no es cierto?, ya el peso propio de la estructura está chévere, de contraestudiado. Entonces, de una forma, tú defines soluciones estándar. Y generalmente, ¿no es cierto?, cuando uno calcula, es que se da un margen extra. Por lo tanto, incluso te puedes dar el lujito, ¿no es cierto?, de hacer una estructura y ampliarla un poquito. Sabes que tenemos un problema con esto, démosle unos metros más, ¿no es cierto?, porque las soluciones ya vienen con, ¿no es cierto?, un factor de seguridad que proviene del cálculo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no confiaría tanto, porque en Chile, insisto, en Chile no tenemos una cultura de construir proyectos importantes en acero, porque no producimos acero, ¿sí? No producimos acero, entonces no tenemos esa. Hormigón no, sí, somos los reyes en el mundial, pero en acero no. Entonces lo que yo siempre haría, ¿cierto?, es que si no tengo una maestranza, que por lo menos en la que yo trabajé, ¿no es cierto?, que estaba la maestranza, estaba la importadora, tenía su maestranza y aparte tenía un equipo técnico, un staff de profesionales de ingeniería, los cuales hacían el recálculo, la conversión del proyecto. Entonces ahí había un tren de trabajo, se importaba el perfil, se le vendía, ¿no es cierto?, la opción de vender el producto al cliente, ¿no es cierto?, con un cálculo, ¿no es cierto?, que venía incluido, era un extra, un plus. Era, mira, pues si ustedes nos compran las vigas para su proyecto, nosotros se las damos calculadas. Entonces, pero ahí hay un equipo de trabajo, ¿no es cierto?, que está diseñado para, ¿no es cierto?, entregar la solución estructural. Si no es así, yo desconfiaría. Si no hay un ingeniero civil detrás y luego con mucha responsabilidad de Chile, desconfiaría, porque el viejo de la maestranza te puede decir lo que el viejo. Ahora, puede que esté en lo correcto, pero el viejo de la maestranza ante la ley no pesa nada, no tiene ninguna responsabilidad de decir, no, yo le recomendé nomás, él fue el que hizo esto. En cambio, ¿no es cierto?, un profesional, un asistente, un ingeniero, firma. Cuando uno pone la firma, está sonado, porque estas son responsabilidad civil y penal. Entonces, mi consejo, chiquillos, es que si llegan a esta instancia, no se queden, ¿no es cierto?, con el tema de la maestranza. Váyanse a la segura y un ingeniero calculista les realice el proyecto. Otra cosa, muchas veces lo que se hace, y no es raro encontrar, es que los proyectos se optimizan. Por ejemplo, hay un proyecto que tenía una configuración X, ¿no es cierto?, y por ese motivos hubo una reducción en el espacio, ¿sí?, y hay que hacer una reoptimización. Y le dicen, no, dale nomás, o al revés, se amplían las luces. No, dale nomás, se aguanta, si el acero aguanta. Claro, el acero aguanta, pero ¿y las conexiones?
¿Quién te garantiza que los mismos tipos de soldaduras, conexiones y las conexiones a pernal soldadas que estaban en el proyecto original te van a dar para el proyecto, ¿no es cierto?, el nuevo proyecto? Entonces, ante esos chiquillos, respáldense ustedes y pidan que lo firme un calculito. Por ejemplo, proyectos que a veces los proyectos se expanden, ¿cierto? Se amplían un poco más de lo que debería. Ahí uno puede suponer que entonces quizás la unión va a fallar. Pero si Va a estar más solicitada. va a estar más solicitada. Pero si el proyecto se reduce en tamaño, esa misma conexión no debería bastar para. Debería bastar. Sí, porque es una dimensión más chica. Exactamente, sí. Entonces, en esos casos de utilización chiquillos, ojo, mucho ojo con eso. ¿Ya? Chiquillos, creo que terminamos. Chiquillos, entonces, el tema es el siguiente. La próxima, yo les voy a dar una tarea semanal, esta semana. ¿Ya? La voy a dejar para el viernes, pero va a estar asociada, van a hacer ejercicios. La voy a subir el viernes en la mañana, pero la van a poder resolver con la clase que vamos a ver el viernes. ¿Ya? Entonces lo que necesito es que este fin de semana, con la clase que vamos a ver este viernes, la traten de resolver hasta la próxima semana. No dejen pasar tantos días, chicos, porque necesito que la próxima semana, como solamente vamos a tener clase el martes, ¿cierto? Va a haber clase online y tarea semanal online. Entonces aprovechen las cosas, o sea, vayan desarrollando las tareas que yo se las voy a dar. ¿Ya? Entonces la tarea online esta semana la voy a subir el viernes, pero solamente la van a poder resolver, ¿no es cierto?,